Bueno, hermanos, pues hoy para comenzar un poco, bueno, antes preguntaba en la semana, ¿no? ¿Quién no tiene problemas en la semana, no? Y yo no sé el resto de los que predican, pero a mí me pasa que la semana que predico, joder, qué semana, hermano. Y sobre todo es que parece imposible buscar tiempo para preparar la predicación. Es como, yo reconozco que soy, pues como los chavales del colegio, que a ti te lo dicen con antelación lo que tienes que explicar, pero hasta la semana de antes no lo preparo. Entonces yo tengo mi parte de culpa en todo esto, no la escondo. Pero luego es como, en esa semana es como 200 cosas que hacer y parece que no te queda tiempo nunca, no encuentras el hueco donde poder preparar la predicación. Cuando no es el trabajo es otra cosa y cuando no otra, ¿no? Y la semana que predico siempre es como, madre mía, y llegas al domingo desfondado. Digo, yo no sé el pastor cómo puede hacerlo casi todos los domingos, digo, porque a mí me daría algo. Y eso que lo hago una vez cada 3 meses. Pero al final es bueno, ¿no? Y por eso hoy me ha alegrado tanto cuando he venido y he visto de alguna forma esa confirmación del Señor en cuanto a qué tratar hoy, ¿no? Porque también luego uno siempre tiene esa cosa, ¿no? Como dice el pastor, uno intenta dejarse guiar por el Señor para qué compartir, pero siempre te queda esa cosa de a ver si no la estoy liando. Entonces, cuando ocurren estas cosas, pues siempre ayuda, ¿no? Y entonces hoy, hermanos, me gustaría para comenzar hoy la predicación que me permitierais contaros un pequeño cuento para niños. La pastora ha terminado, además, la escuela dominical contando también un cuento, pero esto no estaba preparado. Y sí, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos adultos, lo sé, pero la Biblia dice que tenemos que ser como niños, ¿no? Además, es una historia que me viene muy bien para ilustrar el tema que después voy a tratar. Así que me permitís que cuente el cuento, ¿verdad? Si hubierais dicho que no, la predicación hubiera durado menos. Ahora ya no hay marcha atrás. Vale, el cuento dice así. Flora era una planta carnívora, pero carnívora de verdad, que vivía en un supermercado junto al puesto de Paco, su gran amigo carnicero. Paco la trataba con cariño y atención y siempre tenía algún trocito de carne que darle al final de cada día. Pero un día, Flora no recibió su ración de carne, y al día siguiente tampoco, y empezó a preocuparse tanto que decidió espiar a Paco, porque no le estaba dando de comer. Así fue como descubrió que el carnicero no le daba nada de carne porque guardaba grandes trozos en una caja amarilla. Haciéndose la despistada, Flora llegó a pedirle un poco de aquella comida guardada en la caja, pero Paco respondió muy severo que no, y añadió, ni se te ocurra, Flora, no se te ocurra tocar la carne de esa caja. La planta se sintió dolida, además de hambrienta, y no dejaba de pensar para quién podría estar reservando el charcutero aquellas delicias. Con sus malos pensamientos, se fue llenando de rabia y de ira, y aquella misma noche, cuando no quedaba nadie en la tienda, llegó a la caja, la abrió y comió carne hasta ponerse morada. A la mañana siguiente, justo cuando llegó Paco para descubrir el robo, Flora comenzó a sentirse fatal. Su amigo le preguntó varias veces si había sido ella quien había cogido la carne, y aunque comenzó negándolo, viendo la preocupación y el nerviosismo del charcutero, decidió confesar. «Pero, ¿qué has hecho, imprudente?», estalló Paco. «Te dije que no la tocaras. Toda esa carne estaba envenenada. Por eso llevo días sin poder darte apenas nada, porque nos enviaron un cargamento estropeado». Corriendo tuvieron que ir a buscar a un botánico que pudo por poco salvarle la vida a Flora, quien se pasó con grandes dolores de raíces y cambios de colores en las hojas durante las siguientes 2 semanas. El susto fue tremendo para todos, pero al menos la planta aprendió que obedecer las normas puestas por quienes más nos quieren es mucho más seguro que obrar por nuestra cuenta sin más. Este cuento, hermanos, que los cuentos para niños yo creo que están muy bien porque expresan unas moralejas muy interesantes y muy importantes para nuestra vida diaria, ¿no? Y aquí muchos de vosotros sois padres y seguro que os habéis visto identificados con este charcutero Paco. Porque en algún momento de vuestra experiencia como padres os habéis visto en esa tesitura de tener que mandarle a vuestros hijos que hagan o no hagan algo y a ellos les ha costado obedeceros porque no entendían por qué les estabais diciendo eso. Quizá incluso os hayan llegado a preguntar y hayáis respondido con aquella frase de cuando seas padre comerás huevos. Es fácil incluso que en ese momento, hermanos, vuestros hijos se hayan enfadado o incluso hayan podido llegar a desobedeceros porque no entienden lo que vosotros como padres estabais tratando de enseñarles o evitarles a la hora de pedirles lo que haya sido en ese momento.
El niño en ese momento no entiende que para vosotros como padres tampoco os es fácil hacerlo. Incluso que podéis sentiros mal cuando tenéis que prohibirles cosas a vuestros hijos o pedirles ciertas cosas porque vosotros sabéis que no es bueno para ellos, ¿no? Y sobre todo, además, cuando veis la reacción de ellos, pero aún así, aunque os cuesta, entendéis que es lo que debéis de hacer. Luego pasan los años y entonces viene tu hijo y te dice, papá, mamá, ahora entiendo por qué me prohibiste aquello o por qué me dijiste esto otro. Y entonces ahí es cuando os hincháis de orgullo y de satisfacción, ¿no? Es normal. Bien, hermanos, pues como el papel de los padres lo tenéis bien conocido, hoy nos vamos a poner todos en el otro lado, en el lado del hijo. Porque, hermanos, todos los que aquí estamos somos hijos. Y tenemos un padre que, como el de esta historia, a veces nos pide cosas para que obedezcamos que no siempre entendemos. Y nuestro Padre es Dios. Y, hermanos, yo no sé vosotros, pero a mí me pasa que hay veces en mi vida que yo no entiendo las cosas que Dios hace conmigo o las cosas que me pide que haga en un primer momento. No sé si a vosotros os pasa. ¿Entendéis siempre a Dios? Vale, vamos bien, porque si no sí que hubiera terminado aquí la predicación. Vale, y he titulado esta predicación, hermanos, que no se trata de entender, sino de obedecer. Y, hermanos, para este tema Dios me ha guiado hacia una historia de un personaje en el que creo que se ve muy claramente cómo a veces puede ser difícil o puede sernos difícil entender a Dios, pero cómo eso no debe de ser nunca un impedimento a la hora de obedecerle. Y es una historia muy conocida, hermano, que todos estoy seguro que la habéis oído y la habéis leído alguna vez. Y los protagonistas no son otros que Abraham y su hijo Isaac. Entonces vamos a ir a Génesis 22 y vamos a leer del 1 al 19. Bueno, yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Habéis oído, escuchado, leído sobre esta historia, ¿verdad? ¿Tenemos el texto, hermanos? Bien, Génesis 22, lo voy a leer en la versión de la palabra. Dice así. Después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó. Abraham, respondió Abraham, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac. Dirígete a la región de Moriah y una vez allí, ofrécemelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Al día siguiente, de madrugada, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y en compañía de 2 siervos y de Isaac, se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos, vosotros quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba el cuchillo y el fuego. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre. Abraham respondió, dime, hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y continuaron caminando juntos. Una vez llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que degollar a su hijo, el mensajero del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El mensajero le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos de los matorrales. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en sustitución de su hijo. A ese lugar Abraham le puso el nombre de El Señor proveerá. Y por eso hasta el día de hoy se dice, es el monte donde el Señor provee. El mensajero del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y puesto que me has obedecido, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Después Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y partieron juntos hacia Berseba, donde Abraham se quedó a dormir, a vivir. Y hasta aquí, hermanos, la palabra que vamos a
que vamos a tratar hoy, hermanos. Yo creo que es un texto que seguro todos habíais leído o escuchado alguna vez, ¿no? Hermanos, cuando comenzó este año, pues empecé uno de estos planes de lectura de la Biblia en un año y además decidí leerlo en la BLB. No había leído mucho la BLB hasta este momento y dije, bueno, pues qué mejor momento, vamos a empezar el año, empezábamos leyendo, ¿no? Y recuerdo, pues además es una especie de plan que va así como cronológico, entonces empiezas por el Génesis. Y entonces, cuando leí este texto, hermanos, la frase que se me vino a la cabeza, que yo creo que alguno de los pastores en algún momento ha predicado algo así, o me sonaba a mí, si no me lo estoy inventando, era cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque cuando yo leí esto, hermanos, era como... Cuando uno lo lee por primera vez, sin indagar más, dice, esto parece no tener sentido. ¿No? Porque, hermanos, a veces, y en este texto más, es difícil entender por qué Dios hace lo que hace. Y parece difícil comprender por qué Dios le pide a Abraham lo que le está pidiendo en este texto. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ver cómo Abraham llega a este momento, porque esto es quizá lo último que la Biblia nos cuenta sobre Abraham, lo último que se nos dice en el Génesis sobre Abraham. Entonces vamos a ir un poquito más atrás. Porque como hermanos, como en todos los textos de la palabra, el contexto es muy importante para entender lo que está sucediendo en ese texto y para no tampoco malinterpretar lo que está pasando y llevarnos una imagen de Dios que no es la que toca. Entonces, Abraham, porque todavía no era Abraham, era hijo de Teraj y ellos eran procedentes de Ur de los Caldeos. Lo primero que la Biblia nos dice sobre Abraham es que estaba casado con Sarai y que ella era estéril, con lo cual no podían tener hijos. Por allí por Génesis 11. En Génesis 12 vemos el comienzo ya, propiamente dicho, de la historia de Abraham. Por si luego durante la semana queréis leerlo, pues del 12 al 22, ahí más o menos lo tenéis. Y entonces, lo primero que vemos es que Dios le pide que deje su tierra. En Génesis 12:1 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y servirás de bendición para otros. Y aquí, hermanos, ya vemos dos cosas interesantes. Dios le dice que se vaya, pero no le dice dónde. Y además le dice que haría de él una gran nación, pero su mujer era estéril. Lo cual parece contradictorio, ¿no? A nuestra mente parece contradictorio. Pero bueno, Abraham coge su petate, coge a su mujer y se marcha junto con su sobrino Lot. Si no se lo hubiera llevado, a lo mejor se habría ahorrado algún problema. Pero bueno. Esto le pasó a Abraham cuando él tenía ya 75 años. En el camino a Canaán, Abraham pasa por diferentes ciudades, diferentes circunstancias, porque, por ejemplo, cuando pasó por Egipto y él le dice al faraón que es su hermana, porque le dice a Sara, no, es que eres muy guapa y si no, lo mismo me matan a mí para quedarse contigo, entonces di mejor que eres mi hermana. Es curioso que Abraham comete el mismo error dos veces, completamente el mismo, con faraón y luego con Abimelech. Pero bueno, poco a poco Abraham pues iba pasando por cosas, iba haciéndose más rico, entonces llega un momento en el que él compartía la tierra con su sobrino Lot y llega un momento que tienen que separarse porque la tierra ya no da para los dos. Entonces, bueno, Abraham le dice a Lot, bueno, ahí está la tierra, elige el cual quieres, tú irás hacia el lado que tú elijas, yo iré hacia el otro. Lot se dejó llevar por lo que veía y eligió. Si lo leéis, pues luego se ve que eligió mal y Abraham, bueno, pues Abraham se fue hacia el otro lado. En todo este tiempo, Dios seguía insistiéndole a Abraham en la promesa de que multiplicaría su descendencia. Tanto en el capítulo 13 como luego en el capítulo 15, vemos como Dios le reafirma a Abraham la promesa de esa descendencia. Pero Sarai seguía siendo estéril. ¿Y entonces qué pasó? Pues entonces ellos, que empezaban a impacientarse, dijeron, mira, vamos a echar una mano a Dios. Porque yo tengo una idea que yo creo que a él no se le ha ocurrido. Entonces, mira, Abraham, yo que tengo aquí una esclava, ten un hijo con ella. Así ya tenemos descendencia, solucionado el problema. Porque estamos aquí impacientes y no llega lo que Dios te dijo. Pues vamos a echarle una mano. Y entonces, pues Abraham efectivamente tuvo un hijo con Agar y tuvo a Ismael. No discutió, efectivamente. No le pareció mal. Pero aún así, aún habiendo nacido Ismael,
Dios seguía insistiéndole a Abraham en la promesa que le había dado. Y en señal de esa alianza que había hecho con él, le cambió el nombre tanto a él como a su mujer. Y entonces ya no se llamarían Abraham y Sarai, sino Abraham y Sara. Y vuelve a decírselo, que va a tener un hijo de Sara, no el que había tenido con Agar. Sobre el capítulo 17. Y así, dejando un poco de lado los capítulos que se dedican a Sodoma y Gomorra, llegamos al capítulo 21, donde efectivamente se nos cuenta que nace Isaac, el hijo de la promesa. Ese hijo que llevaban tanto tiempo esperando. Hasta ella, que en algún momento de la historia se había llegado incluso a reír de la promesa que Dios le había hecho, porque decía, ¿cómo una mujer ya con mi edad y siendo estéril voy a tener un hijo? Tuvo que reconocer que Dios había cumplido su promesa y le había dado un hijo. Ahora, con este hijo, ya se podían cumplir las promesas que Dios le había dado a Abraham sobre su descendencia. Y entonces llegamos al capítulo que hemos leído. Y entonces uno se pregunta, con todo lo que había costado que Abraham y Sara llegaran hasta ese punto, que tuvieran ese hijo que les permitía llegar a esa promesa que Dios le daba, ¿ahora Dios le pide que lo sacrifique? ¿Dios le ha dado la promesa y ahora se la quita? Y es que a simple vista, hermanos, es difícil de entender la situación. Nosotros porque lo vemos a todo lo pasado. Pero para ellos tuvo que ser una situación difícil de comprender. Pero vamos a ir viendo y a ahondar un poco para conseguir entender un poquito mejor qué es realmente lo que estaba pasando aquí. Y entonces, lo primero que vemos, hermanos, y nos lo dice en el versículo 1, es que Dios pone a prueba a Abraham. El versículo 1 dice, después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham. Y en la BLB dice, Dios quiso ver si Abraham estaba dispuesto a obedecerle. Es interesante, hermanos, que en hebreo las palabras tentar y probar se expresan con la misma palabra. Sin embargo, yo creo que tenemos que diferenciar entre cuando nos tienta el enemigo o cuando nos prueba Dios. Porque lo que buscan es muy diferente. Cuando Satanás nos tienta, busca que pequemos y que nos alejemos de Dios. Mientras que cuando Dios nos pone a prueba en nuestra vida, lo que quiere es que salgamos fortalecidos de ella y que nuestra fe crezca. Fijaos lo que dice 1 de Pedro 1:7. Dice, la fe que tenéis en Dios es como el oro. Igual que la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la fe que tenéis en Dios se pone a prueba con los problemas. Si pasáis la prueba, vuestra fe será más valiosa que el oro, pues el oro, aunque haya superado la prueba del fuego, se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la fe que tenéis en Dios, porque una fe que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y hermanos, es que las pruebas que Dios pone en nuestra vida son para nuestro bien, aunque cuando estamos pasando por ellas no nos lo parezca. Y aquí, hermanos, vemos lo que Dios le pide a Abraham. Le dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac, dirígete a la región de Moriah y una vez allí, ofrécemelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Entonces, la prueba que Dios le estaba poniendo a Abraham yo creo que ya era lo bastante difícil. Pero la forma que Dios tiene de decírselo me parece que complicaba todavía más por tres razones. Y el pastor creo que ya entendió la primera. La primera es por la persona del sacrificio. Como hemos dicho antes, Abraham era rico. Tenía multitud de ganado, corderos, bueyes, demás animales. Entonces, incluso sirvientes. Dios le podía haber pedido que sacrificara a algunos animales, incluso algún sirviente dentro de lo que hubiera sido. Hubiera sido más fácil para él que su propio hijo, ¿no? Pero no. Dios le dice que el elegido para el sacrificio es su hijo. Y no cualquier hijo, hermano. Y parece que las palabras de Dios son como un puñal que se le van clavando poco a poco, cada vez más según lo va diciendo. Porque es como que le dice, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas. Si me permitís la expresión, parece que Dios está regodeando en lo que le está pidiendo. Es como, yo lo sé, es el único que tienes, yo sé que lo amas mucho y a ese es al que me vas a entregar. Entonces, pongámonos en la situación de Abraham, que no tenía que ser nada sencillo para él. Como hemos dicho, era el hijo de la promesa, hermanos. El hijo que tanto tiempo había esperado, ¿no? Y ahora estaba pasando esto, ¿no? La segunda cosa que creo que
agravaba o le hacía que más complicado lo que Dios le estaba pidiendo, era el lugar para el sacrificio. ¿Y por qué esto agravaba más la cosa? Porque el sitio estaba a 3 días de distancia. Tiempo en el que Abraham tenía que viajar junto a su hijo sabiendo lo que iba a hacer. Iría dándole vueltas a la cabeza. Cuando nos piden algo que no nos gusta, o cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta, ¿qué intentamos? Que pase rápido. Porque como no nos gusta hacerlo, pues mira, me lo quito rápido, me lo quito de en medio y ya me olvido, ¿no? Pero sin embargo aquí no. Abraham tenía 3 días que caminar con su hijo pensando en qué es lo que iba a hacer con él. Y hermanos, a veces yo creo que cuando tenemos demasiado tiempo para hacer las cosas, a veces no las hacemos, ¿no? Entonces, por eso digo que agravaba y le hacía más complicado a Abraham, en cierto modo, cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Y la tercera cosa es la manera, y es un poco parecido al lugar. Aquí te pillo, aquí te mato, literalmente habría sido mucho más rápido y mucho más fácil. Pero no. Dios le dice que tenía que ofrecerlo en sacrificio. Y ofrecer un sacrificio llevaba una preparación y una ceremonia para hacerlo. No era hacerlo de cualquier manera. Porque como veis, tenía que ir cargado con la leña, tenía que llevar el fuego, tenía que él poner a su hijo en el, como luego veremos, en el altar. Entonces llevaba una preparación. Entonces yo creo, hermanos, que estas cosas, lo que Dios de alguna forma pretendía con Abraham es que fuera plenamente consciente cuando obedecía a Dios. Porque cuando hacemos las cosas rápido, a veces las hacemos por el calor del momento. Venga, vale, sí, porque como lo dice, pues ya está, sí. Sin embargo, de esta manera, no era una reacción rápida, sin más, sino que era algo que él podía pensar y entonces la decisión que tomara sería consecuente. No sería algo de tomar en el momento. Y hasta aquí era lo que Dios le pide, que no era poco. Y entonces vamos a ver cómo responde Abraham, porque claro, ahora Abraham tenía que decidir. Tenía que ver qué hacía. Y además yo creo que si nosotros tuviéramos que decidir leyendo el pasaje, nos sería más fácil. ¿Por qué? Porque hemos leído el versículo 1 que dice que es que Dios quería ponerle a prueba. Pero hermanos, en ese momento para Abraham, eso no lo sabía. El mandato era muy real para él. Para él podía ser pues, de las peores cosas que Dios le podía haber pedido, ¿no? Porque era su hijo, porque era su único hijo, como hemos dicho. Y como hemos dicho, porque era el hijo del que dependían todas las promesas que Dios le había hablado, ¿no? Entonces Abraham se decidía entre el amor por su hijo y la obediencia a Dios. Y es interesante, hermanos, porque en ningún momento vemos que Abraham discuta con Dios sobre lo que le está pidiendo. Podía haber tratado de convencerle. Abraham era un buen negociador. Y me baso, luego lo veremos un poquito más, pero me baso en el capítulo 18 con la historia de Sodoma y Gomorra. No se le daba mal eso de hablar con Dios y regatear un poco con él, ¿no? Entonces podía haber intentado convencerle de alguna manera. Oye, Señor, mira lo que me estás pidiendo. No hay manera de que cambiemos esto, de que sea de otra manera. Pero vemos que no fue así, hermanos. Y como digo, no tuvo que ser un momento fácil para Abraham. Pongámonos en su piel, ¿no? Pero no dijo nada. Él actuó y decidió obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Y hermanos, ¿por qué toma esta decisión Abraham? ¿Por qué no está aquí de la cuestión? Porque claro, nosotros lo leemos, mira, Abraham, qué bien, decidió y luego Dios. Pero ¿por qué Abraham toma esta decisión? ¿Por qué decide obedecer a Dios? Y ahí entra un poco lo que se ha estado hablando desde que he venido esta mañana, ¿no? La primera cosa, hermanos, por la que yo creo que Abraham toma esta decisión es porque Abraham conocía a Dios. Hermanos, como hemos mencionado antes, no era la primera vez que Abraham trataba con Dios o Dios con Abraham. A lo largo de su vida había tenido tiempo para conocer a Dios. No era la primera vez que Abraham se enfrentaba a una situación que no comprendía del todo. Lo hemos dicho antes, lo primero que Dios le pide cuando empieza la historia de Abraham es que deje su tierra. ¿Tú crees que Abraham podía entender? Yo estoy muy cómodo aquí, llevo viviendo toda la vida aquí, con 75 años ahora me tengo que ir a otra parte, que no sé cómo me va a ir la cosa. Pero Abraham obedeció y le fue bien. Lo hemos visto también cuando Dios le promete un hijo, cuando su mujer era estéril, cuando parecía que eso no iba a llegar, y ese hijo llegó. En todas las circunstancias, hermanos, que Abraham había ido pasando en su vida, Dios había estado ahí. Dios había mostrado a él
Y Abraham había podido llegar a experimentar un profundo conocimiento de cómo es Dios. Había pasado tanto tiempo y tantas cosas con él que había llegado a conocer a Dios de verdad. Y eso se demuestra en esa negociación que os digo, hermanos, que Abraham tiene con Dios cuando todo el tema de Sodoma y Gomorra, ¿no? El enviado del Señor se presenta a Abraham y le dice un poco el juicio que va a hacer contra las ciudades de Sodoma y Gomorra por todo el mal que hay allí, ¿no? Y fijaos, cuando el enviado del Señor le dice, fijaos lo que le contesta a Abraham, en el capítulo 18, el 23 al 25. Dice, ¿de modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable? Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Destruirás este lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con culpables y que tenga el mismo castigo el justo que el malvado. Lejos de ti. El que juzga la tierra no va a hacer justicia. Y así fue diciéndole, 50, luego bajó a 40, luego bajó a 30, a 20, hasta que en algún momento, vale, pues si aunque sea uno, no destruiré la ciudad. Efectivamente la ciudad acabó siendo destruida porque desgraciadamente no había nadie. Pero ¿sabéis qué? Lot fue salvado de la ciudad porque Dios se acordó de lo que le había dicho a Abraham. Y así lo podéis leer al final del capítulo 19. Hermanos, yo creo que Abraham no hubiera tenido esta conversación con Dios si no le conociese. Si no supiera cuál es el corazón de Dios y que Dios no estaba contento con tener que destruir a alguien inocente junto con el culpable. Y eso solo se llega conociendo a Dios, teniendo un conocimiento real de quién es Dios. Entonces Abraham había pasado tanto tiempo con Dios y le conocía tan bien que sabía que aunque le estuviese pidiendo algo que él no entendía, algo que a nuestros ojos puede parecer totalmente descabellado, él debía obedecer. Y hermanos, cuanto más conozcamos a Dios, menos nos va a costar obedecerle. Porque al final es como lo que dice ahora por los cuadraditos que hemos estado viendo de los Joss estos días, pues esto es como si fueran dos cuadrados. Y entonces, cuanto más crezca el cuadrado de conocer a Dios, más pequeñito será el cuadrado de nos cuesta obedecerle. Porque va en consonancia. Pero no era solo esto, hermanos. Había otra cosa que hacía que Abraham decidiese obedecer a Dios en una petición como esta. Y es que Abraham confiaba en Dios. Hermanos, yo creo que todos conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Se ha hablado mucho de él y en muchos sitios pues, se le conoce así, ¿no? Todo lo que él había pasado con Dios hasta ese momento había hecho que su fe en Dios creciese hasta tal punto de poder obedecer en cualquier cosa que Dios le pidiese. Fijaos, Santiago 2:21 nos habla de Abraham y nos dice: nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios le concedió su gracia precisamente por lo que hizo. La fe que Abraham tuvo en Dios se demostró a través de todo lo que hizo y por medio de los hechos, esa fe llegó a ser perfecta. Y además me gusta mucho este texto porque dice que la fe se demostró a través de lo que había hecho. Aquí Santiago está hablando de la fe y las obras y lo que es, ¿cómo vas a mostrarme tu fe si no haces obras, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Y este texto de Génesis 22 nos dice varias cosas que nos demuestran la fe de Abraham. La primera, hermanos, es que Abraham no dudó. Vemos que después de que Dios le dice lo que tiene que hacer, él no se pone a discutir, a decir esto no, esto sí, no. Él se acuesta ese día, se levanta temprano al día siguiente, llama a sus sirvientes, coge a su hijo Isaac, junto con el asno, toda la leña y demás del sacrificio, y pone rumbo a donde Dios le había dicho que tenía que ir. En ningún momento en el pasaje, hermanos, se nos dice que Abraham tuviera ninguna pega ni ninguna objeción a lo que Dios en este momento le estaba pidiendo. Y hermanos, yo me preguntaba, ¿es malo dudar? Pues yo diría que en sí no. Pero si al final nos aparta de Dios, entonces sí. Todos hemos tenido dudas en nuestra vida en algún momento, es normal, ¿no? Y el que diga que no las tiene, pues no sé, ojalá. Pero es normal tener dudas en algún momento.
Pero yo creo que nuestra confianza en Dios siempre tiene que ser mayor que las dudas que nos puedan venir. Y es lo que decíamos, cuanto más conozcamos a Dios, más confiaremos en Él y menos dudas nos entrarán a la hora de que Él nos diga algo o nos pida algo, ¿no? La segunda cosa que vemos es que Abraham no discutió con Dios tampoco, antes lo hemos mencionado también. No intenta hacerle que cambie de opinión, porque hermanos, la fe había enseñado a Abraham a no discutir, sino a obedecer. Él había aprendido en todo su tiempo con Dios que él no tenía que discutir con Dios, que él tenía que obedecer a Dios. Y hermanos, es que yo creo que a veces perdemos demasiado tiempo discutiendo con Dios. Porque, sí, con los demás también, pero creo que perdemos mucho tiempo discutiendo con Dios porque tratamos de entender a Dios. Y esa no es nuestra tarea. No sé si me he adelantado, pero no pasa nada. Pero es verdad, hermanos. Empezamos, pero Señor, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué tengo que pasar ahora por esto? ¿Y por qué? Y a veces, hermanos, esas discusiones nos están alejando de Dios porque estamos demasiado enfrascados en ellas. Y no estamos viendo cómo Dios nos está ayudando, cómo Dios nos está llevando de la mano, aunque sea una situación difícil, cómo Dios está con nosotros y cómo Dios nos está mostrando una salida. Pero no lo vemos porque estamos enfrascados en discutir. Entonces, hermanos, no perdamos tiempo en discutir, sino como hizo Abraham, pongámonos manos a la obra con la tarea que Dios nos haya dado. Y la otra cosa que hizo Abraham aquí, donde vemos la confianza que él tenía en Dios, es que él puso su fe en acción. Cuando digo esto me refiero a que la fe de Abraham se veía en su forma de vivir, incluso en su forma de hablar. Y me baso en dos momentos de este capítulo 22 que hemos leído. El primero es en el versículo 5. Una vez ellos cogen el petate por la mañana, salen hacia donde Dios les dice, y cuando ya están cerca y Dios les muestra cuál es el monte donde tiene que hacerlo, entonces llega ese versículo 5 y le dice, deja allí a sus dos siervos junto con el asno y les dice, vosotros quedaos aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con vosotros. Abraham dice regresaremos. Si se iban los dos solos y solo había una opción y tenía que matar a su hijo, es matemática pura. Volvería solo, ¿no? Pero él le dice regresaremos. Tenía seguro que él volvería con su hijo. ¿Tenía claro que Dios no le iba a dejar matar a su hijo? Quizás sí, quizás no. No podemos saber lo que pensaba Abraham en ese momento, pero sí que confiaba en que Dios permitiera que ambos volviesen juntos. Y fijaos, Hebreos 11 nos ayuda a entender un poquito qué podía estar pensando Abraham. En Hebreos 11, 17 y 19, que es el capítulo de los padres de la fe y demás, dice, Abraham tuvo fe en Dios cuando Dios quiso poner a prueba su obediencia. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio, sin importarle que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos resuciten. Por eso, en sentido figurado, puede decirse que Abraham recuperó a su hijo de entre los muertos. Entonces, a la luz de este texto podemos pensar que Abraham, en el peor de los casos, decía, bueno, aunque mi hijo llegue a morir en algún momento, Dios tiene poder para poder resucitarlo. Y podrá volver conmigo. Entonces, fuese lo que fuese, hermanos, lo que en ese momento pensara Abraham, lo que sí es seguro es que él tenía claro que Dios obraría en medio de aquella situación. No sabía cómo, no, pero sabía, tenía la certeza de que Dios obraría. Y la segunda cosa que vemos es que cuando ya van él solo y su hijo, yo creo que llega uno de los momentos más difíciles para Abraham. Isaac se cree que en aquella época podría ser adolescente, y entonces, hasta ese momento, Abraham no ha abierto la boca en el pasaje. No hemos sabido nada de él. Hasta que hace la pregunta del millón. Claro, papá, si llevamos la leña, si llevamos el fuego, si llevamos el cuchillo, pero ¿y el animal para el sacrificio? ¿Dónde está? Y por muy pequeño que fuera, tonto no sería. Iban dos. Volvemos a las matemáticas de antes. Con lo cual, la lógica, esto no pinta bien.
No sé cómo va a acabar, pero no tiene buena pinta, ¿no? Y ahora me he liado tanto a hablar, ¿ves? Vale. Entonces, era una pregunta muy lógica en todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero en la respuesta de Abraham, de nuevo, vemos su total confianza en Dios. Porque le dice, hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y hermanos, tal y como yo lo veo, Abraham no lo dice por decir. Porque a veces pienso que decimos este tipo de frases porque nos las hemos aprendido. Dios proveerá, Dios es mi salvación, Dios es mi sanador. Y está bien, pero a veces las decimos sin más, ¿no? Y perdemos un poco el concepto de la realidad de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero yo creo que Abraham, estoy casi seguro al 100% de que era plenamente consciente de lo que estaba diciendo. Incluso yo creo que de alguna manera debió de contagiarle su fe a su hijo, porque vemos que Abraham tiene que subir a su hijo, a Isaac, al altar y atarlo. Y el hijo podría haber salido corriendo. O haber forcejeado con su padre. ¿Qué estás haciendo? Pero no lo hace. Él se deja. Porque entiende que si el padre está haciendo algo, eso es por algo, ¿no? Entonces yo creo, hermanos, que Abraham es llamado el padre de la fe por estas cosas. Porque, hermanos, no era una fe de boquilla, que diríamos nosotros, sino que era una fe real en un Dios al que conocía perfectamente. Y entonces llegamos al momento cumbre. Ahora ya habían pasado 3 días y Abraham tenía que ejecutar. Ya no había más tiempo. Todo estaba dispuesto, habían creado el altar, la leña, el fuego, todo estaba dispuesto ya. Y Abraham también estaba dispuesto a ello. Y alarga la mano para coger el cuchillo. Y entonces en ese momento Dios lo llama y le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahí, hermanos, terminaba la prueba de Abraham. Y la había aprobado con muy buena nota. En ese momento, hermanos, Dios le mostró ese carnero que estaba ahí enredado en los matorrales, que no era casualidad tampoco, porque era la provisión de Dios para el sacrificio. Esa provisión de la que Abraham antes le había hablado a su hijo. Con lo cual ofrecieron el sacrificio a Dios y llamaron a aquel lugar el Señor proveerá. Y hermanos, es que Dios va a poner pruebas en nuestra vida, pero junto con ellas también nos pone la salida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. 1 Corintios 10:13 dice, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Pero hermano, yo creo que la salida está ahí, pero solo la veremos cuando hayamos aprendido y hayamos puesto a prueba nuestra fe, cuando hayamos dado los pasos de fe, cuando hayamos caminado. Porque si nos quedamos quietos cuando viene la prueba, no estaremos viendo la salida tampoco. Hay que caminar. Para que Abraham llegara a que Dios le dijera quieto ahí, tuvo que obedecer a Dios y llegar a ese punto. Si se hubiera quedado en su casa y hubiera desobedecido, pues se habría perdido otras cosas aparte de no llegar a ver esa salida que Dios sí tenía para él. Entonces, si cuando Dios nos pone a prueba nos quedamos quietos, pues no vamos a encontrar la salida que Él tenga para nosotros, que va a estar ahí. Y la última cosa, hermanos, para ya ir terminando, el final de la historia, lo que nos enseña es que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Esta historia termina con los versículos 15 al 18, que son las palabras de Dios a Abraham, que le dice, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y puesto que me has obedecido, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y aquí, hermanos, en las últimas palabras que Dios le dice a Abraham, de las que tenemos constancia en el libro de Génesis, vemos el resultado de la obediencia de Abraham.
Por un lado, hermanos, Dios le confirma todas las promesas que hasta ese momento ya le había hecho. Se las confirma de que siguen adelante y que se pasarán. Y por otro lado, hermanos, le añade algo más, algo que todavía hasta ese momento no le había dicho. Y es la última parte, donde le añadió la promesa de que todas las naciones serán bendecidas por medio de su descendencia, promesa que se cumplió cuando vino Jesús a la tierra, a través del cual, hermanos, todos podemos recibir bendición en nuestra vida si ponemos nuestra fe en Él. Entonces, hermanos, me gustaría ir concluyendo, y antes de concluir sí me gustaría hacer una aclaración, por si a alguien se le va un poco la cabeza. Creo que es bueno aclarar que Dios nunca ha querido el sacrificio humano. Y así lo vemos en su palabra. Esto fue un trato especial que Él tuvo con Abraham en aquel momento por todo lo que representaba. Pero en ningún momento en la Biblia se nos dice que Dios requiera de nosotros el sacrificio humano. Quería dejarlo claro por si acaso. Y ahora sí, voy a concluir. Hermanos, teniendo esto claro, yo creo que todos hemos pasado, vamos a pasar o quizás estemos pasando por pruebas en nuestra vida, ¿no? O por situaciones en nuestra vida que no entendemos, que no sabemos por qué nos vienen, que no sabemos por qué se dan de la manera en que se dan. Aún así, hermanos, no tratemos de entender a Dios. Porque, hermanos, y esto yo creo que lo he dicho alguna vez o lo habré dicho en otro sitio, pero nuestra mente es finita. Y con nuestra mente finita no podemos tratar de entender a un Dios infinito. Es imposible. Por mucho que tratemos de hacerlo, lo único que hacemos es volvernos locos. Porque como no conseguimos entenderlo, al final nos crea un problema. Además, hermanos, entender a Dios no es nuestra tarea. Nuestra tarea es obedecerle. Dios en su momento nos hará saber qué es lo que necesitamos entender y aprender de esas circunstancias por las que pasamos. Pero a su momento. Pero nuestra tarea, como hijos, como decíamos al principio, es obedecer a nuestro Padre. Y hermanos, si hay algo que saco de la historia de Abraham, es su fe y su relación con Dios. Si hay algo que podemos imitar de él, es eso. Que tengamos esa confianza y ese conocimiento con Dios. Y hermanos, eso solo se consigue pasando tiempo con Dios. Ocupémonos en conocer más y más a Dios, en leer su palabra, en orar, en venir a su casa, estar con los hermanos y recibir lo que Dios también tenga para nosotros. Para que cuando así vengan las pruebas a nuestra vida, no demos lugar a los pensamientos del enemigo, sino que podamos obedecer sin dudar, porque confiamos plenamente en aquel que nos manda la prueba, porque sabemos que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Amén? Pues vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Gracias por permitirme compartirla con los hermanos, Señor. Señor, gracias incluso por las pruebas por las que nos haces pasar en nuestra vida, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque tú, Señor, solo quieres nuestro bienestar, porque tú, Señor, nos quieres enseñar, quieres que maduremos, quieres que aprendamos, quieres que crezcamos, Señor. Y solo podemos darte gracias y pedirte que tú nos ayudes, Señor, en esos momentos, que tú nos ayudes a pasar cada día más tiempo contigo, a conocerte más y más, Señor, porque eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, Señor. Tú ya lo has dado todo por nosotros y nosotros ahora solo podemos darte las gracias y estar contigo, Señor. Conocerte y confiar en ti plenamente porque sabemos que tú no fallas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Bendícenos y ayúdanos en todo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues que el Señor los bendiga, hermanos.